Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, primer día después de la Epifanía, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo desde 34 hasta 44. En aquel tiempo, el Señor Jesús dijo a sus discípulos: Ahí donde está su tesoro, ahí estará también su corazón. Permanezcan dispuestos a servir y con las lámparas encendidas, como los hombres que esperan que su Señor vuelva de un banquete de bodas para abrirle la puerta apenas llegue y llame. Dichosos aquellos servidores que su Señor encuentre vigilando cuando vuelva. Les aseguro que de inmediato se dispondrá a servirlos, los hará sentar en la mesa y él mismo los atenderá. Dichosos estos servidores si su Señor vuelve a medianoche o poco antes del amanecer y los encuentra así. Entiendan bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría que entrara a su casa. Ustedes estén preparados, porque a la hora que menos lo esperan, vendrá el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿dices esta parábola refiriéndote a nosotros o a todos? El Señor les respondió: ¿Cuál es el administrador fiel y prudente a quien su Señor puso al frente de todos los que están a su servicio para darles alimento en el momento oportuno? Dichoso este servientes si el su Señor lo encuentre cumpliendo esa tarea cuando regrese. Les aseguro que le encomendará todos sus bienes. Palabra del Señor. El texto del Evangelio de hoy nos ofrece tres dichos del Señor Jesús muy probablemente pronunciados por él mismo en ocasiones diferentes, que pero el evangelista reúne en un único texto precisamente porque tienen el mismo objetivo, es decir, animar a la espera, a la vigilancia, en el momento que estamos sí esperando el regreso del Señor Jesús. Empieza con una afirmación del Señor Jesús que realmente sería la conclusión del discurso anterior, en el cual Jesús había animado a lo suyo a confiar totalmente en la providencia del Padre, a no desesperarse porque falta una cosa o la otra. Y ahí donde dice que ahí donde está su tesoro estará también su corazón, se refiere precisamente al Padre. Es decir, que Jesús nos invita a poner nuestro corazón, que es una metáfora de nuestro baricentro, de nuestro punto de apoyo, de nuestro supremo interés y confianza, precisamente en el Padre. Esto es como un título. Digamos que, a pesar de ser la conclusión lógica del discurso antecedente, pero se pone también como título de las tres parábolas que vienen. Primera, la parábola de los sirvientes que tienen que esperar que regrese el dueño de la fiesta de boda. Esto de la fiesta de boda ya lo hemos comentado muchas veces. En el Antiguo Testamento se había convertido en una metáfora de los tiempos mesiánicos. No acaso Jesús inauguró su ministerio público, sus señales en Caná de Galilea durante una boda, y el mismo Juan el Bautista se había presentado como el amigo del esposo, presentando a Jesús como el esposo que viene a recibir a la esposa, la humanidad. Bueno, este cumplimiento
del matrimonio se da precisamente en la resurrección del Señor Jesús. No a caso aquí hay un término técnico que lastimosamente la traducción en español no deja entender. Ahí donde traduce permanezcan dispuestos a servir, Jesús en el texto griego literalmente dice con la ropa atada a la cintura, que es lo que hacen sí los sirvientes cuando tienen que trabajar, pero también era la manera con la cual en el Antiguo Testamento se mandaba comer la Pascua. Es decir, que esta palabrita se traduce en una palabra clave, una palabra enlace que nos ofrece la perspectiva de la parábola. La perspectiva de la parábola es precisamente la espera del regreso del Señor Jesús en la plenitud de la gloria de su Pascua. Bueno, Jesús dice, en este tiempo en el cual tienen que esperar, no sea un tiempo de ocio. Al contrario, es el tiempo para servir a los demás, a los más necesitados. Es evidente también el interés del evangelista Mateo, hombre de comunidad, presbítero, anciano, responsable, que escribiendo en los años 80, después que por los primeros años los cristianos habían esperado un regreso muy pronto del Señor Jesús, y gracias a Dios que no fue así, porque esto no nos hubiera dado a nosotros el tiempo para nacer, pero ahora, dándose cuenta que Jesús iba a tardar, entonces estaban relajando demasiado. Bueno, el evangelista recuerda esta palabra de Jesús para decir que el tiempo de la espera no puede ser un tiempo de ocio, sino todo lo contrario, el tiempo de servir a los demás. Y para subrayar la importancia, la dramaticidad de esta cosa, Jesús, como a veces hace, no ahorra imagen muy fuerte, incluso escandalosa. Se paragona a sí mismo como a un ladrón que viene por la noche. Cuidado que no hay que construir demasiado sobre esta imagen. Es decir, que a veces lo hemos comentado como si Jesús estuviera diciendo, cuidado que llegaré de repente para ver lo que están haciendo. Y si se encontrarán en gracia de Dios, le llevaré al paraíso, si no le mandaré al infierno. Esta es una lectura no solamente equivocada, sino totalmente infundada. Lo que Jesús quiere anunciar, lo que quiere empujar, es una actitud de espera vigilante. No está hablando del después, de lo que pasará después de todo esto. Está hablando de lo que tenemos que hacer en este momento. Y esto es el problema serio, que nosotros muchas veces hemos sido educados a enfocarnos tanto en el futuro, en el más allá, que nos hemos olvidado totalmente del acá, que al contrario es precisamente lo que le importa al Señor Jesús, no para quitar valor a lo que vendrá después, sino porque precisamente la manera para llegar a lo que será es precisamente estar dentro de este tiempo de la forma más correcta. A esta altura, Pedro le pregunta, pero Señor, estas parábolas las estás contando para todo el mundo o solamente para nosotros. Jesús le responde con otra parábola, la parábola del mayordomo, del que ha sido puesto por parte del dueño con una responsabilidad con respecto a sus colegas, a los demás sirvientes. No solamente una responsabilidad sobre la casa, la gestión de la casa, sino directamente sobre las necesidades de los demás. Y Jesús le responde dándole a Pedro y dándonos a nosotros también
esta clase de respuesta. La parábola en sí misma vale por todo el mundo, pero evidentemente quien ha recibido más tiene que dar más. Quien ha recibido una responsabilidad mayor o quien pueda más, precisamente tiene que dar más porque los frutos que tenemos que producir sean proporcionales a los dones, a los carismas que hemos recibido. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y sin pensar que con esto el Señor Jesús quiera negarnos el derecho al descanso, a quitarnos por encima el estrés de la vida cotidiana, cuando al contrario, Él mismo viendo cansado a los apóstoles, le dijo, vengan conmigo en disparte para descansar, sino entendiendo correctamente que lo que Jesús no quiere es que caemos en el ocio, en una oración alienadora, sino que cultivamos cada día la esperanza de su regreso y lo llenamos de los frutos que el Padre se espera de nosotros, primariamente el servicio a los demás, el servicio a los más necesitados, seguimos viviendo en paz.